Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como todos los lunes La Ley de la Selva, aquí en la pantalla de C5N. Un montón de información, un montón de datos hoy en este programa hasta las 0:30. Acordate, horario extendido justamente para compartir todos estos contenidos. Hoy, en un ratito, vas a ver en detalle el nuevo Paca Paca, pero además te vas a enterar de dónde viene esta propaganda ultraderechista importada de Estados Unidos. Es importada de Utah, un estado muy particular de los Estados Unidos, y es hecha en un estudio mormón. Un estudio que, le da esta particular visión de la historia a los jóvenes que hasta ahora eran muy poquitos, los que habían visto este dibujo en particular, Tuttle Twins, pero que ahora va a compartir Paca Paca con todo el público infantil argentino. En un ratito viene Tomás Eliaschev a hablarnos de esto, el tipo que hoy más sabe de animación en la Argentina. Pero también tengo un informe especial de Lucía Isikoff sobre el desguace del PRO a una semana de la elección que pareció ser su golpe de gracia en el lugar que lo vio nacer. Esta imagen de hoy es de los dos mariscales de la derrota, los dos portaestandartes de la capitulación. Fueron a negociar Santilli y Ritondo y Santilli, con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, de qué manera va a fagocitar la Libertad Avanza al PRO en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con Lu, que tiene información fresquísima de esta tarde de lo que fueron esas conversaciones. Pero lo que tenemos de plato fuerte te va a encantar. En un ratito nada más, en minutos, vas a conocer cómo es la isla del tesoro del ministro de Economía. La isla de Man, un territorio de ultramar, como le dicen los colonialistas británicos, una de las plazas financieras de moda entre financistas y banqueros de Wall Street y de otras partes del mundo. ¿Qué hace el dinero de Caputo en esta isla? ¿Por qué se incomodó tanto el ministro de Economía cuando le preguntaron si iba a introducir en el sistema financiero sus ahorros? ¿Por qué ese intento de amedrentar al periodista que le preguntó? ¿Qué oculta la declaración jurada patrimonial, la pública, del ministro? ¿Qué puede no decir y qué se puede inferir incluso de sus anteriores declaraciones juradas? En un ratito nada más. Antes, déjame arrancar por lo que para mí más fuerte dejó la semana económica en el debate de un esquema que cada vez va a necesitar más dólares y que cada vez tiene menos. ¿Por qué la apelación de Caputo a los dólares del colchón? ¿Por qué el intento de convencer al ahorrista de desencanutar el canuto cuando él tiene el suyo a tan buen resguardo en una isla británica? Bueno, tiene que ver con lo que advirtió el economista más escuchado por el equipo económico, el más reverenciado por Javier Milei, un presidente que este economista dice no conocer en persona, pero que sin embargo respaldó cuando todos los demás economistas ortodoxos no respaldaban. Él decía: la tablita de Caputo y Bausili es lo que nos va a salvar. Con ella hay que llegar hasta las elecciones. Claro, es un hombre que tuvo que ver con la anterior tablita, con la tablita de Martínez de Hoz. Me refiero a Ricardo Arriazu. Arriazu, en el encuentro del AmCham, de la Cámara de Comercio Argentina-Estadounidense, advirtió lo siguiente. Y lo que va a pasar es que las exportaciones se van a duplicar y Argentina se va a volver un país caro. Y al ser un país caro, lo que va a pasar es que va a haber destrucción y creación. Y la destrucción es mucho más rápida que la creación. Entonces, el mejor consejo que puedo dar es: hagamos un estudio de equilibrio general de todos los cuellos botella que va a haber y lo que va a pasar en la transición, para evitar los bolsones de pobreza y de descontento, porque es imposible separar la economía de la política, de la sociología.
Así cerró su discurso, quizás el más esperado de esa jornada en el Centro de Convenciones Municipal, aquí al lado de la Facultad de Derecho, Arriazu. Claro, estaba agendado que él participara en un lugar tan destacado cuando todavía el gobierno no había abandonado la tablita. Se suponía que podía llegar a reivindicarla él con la autoridad que le confieren en el Círculo Rojo. Pero en cambio, con un nuevo esquema, él dijo cuidado con la pobreza y el descontento, porque lo que se destruye mucho antes de lo que incluso desde su visión optimista se puede construir con este esquema. Claro, la pobreza ya está entre nosotros. No es porque la haya inventado Milei, Fíjense cómo la pobreza de aquel apenitas 26 y piquito % llegó al 38 antes de que gobernara Milei. Estamos hablando de un periodo de 5 años, del 17 al 22. No hay por qué exculpar ni al peronismo ni al macrismo que orientaron esa desorientación. Pero fíjate, del 38 pega el salto al 55 con la devaluación de Caputo y se retrae luego a caballo de este dólar planchado, de esta aspiradora de dólares para aplacar la inflación, a un 38,1%. Vos me dirás, bueno, bajó todo lo que había subido Milei, claro, pero quedó en el escalón, como pasa siempre en las crisis, en el escalón siguiente, y ese escalón no se puede volver a perforar. Si te muestro del 76 para acá, va a dar igual. Vas a ver que siempre una crisis nos deja un escaloncito más arriba. Y con la indigencia igual. Si bien no es 1 de cada 5, como llegó a marcar en aquel momento fatídico después del caputazo, es un 7,5%, que es mucho más que el 4,5% que había, más compatible con un país del grado de desarrollo del nuestro, en 2017, y que, bueno, se ubica más o menos en los niveles que dejó el descarrilamiento de aquel modelo de Macri en 2018-2019. Si mirás el poder adquisitivo, tanto del salario mínimo como de las jubilaciones, se palpa ese mismo descontento sobre el que advierte Arriazu. Fíjate, las barritas son la variación de cada año del poder adquisitivo del salario mínimo y la línea magenta es el nivel. Bueno, ahí tenés, si era en 2010-2011 un nivel de 109, hoy está en un nivel de 45. Así se desplomó el salario mínimo. Un salario mínimo que hoy, a valores de mayo, 308 lucas, compra, siendo buenos con el precio de las empanadas, tomando el de Caputo, no el de Darín, compra 19 docenas de empanadas. Llegó a comprar el doble al principio de la serie que habíamos mostrado antes, en 2015, 2017. El doble de docenas de empanadas. No importa si son de una marca más cara, si son de una marca más barata. La misma relación hay entre la cantidad de docenas caras que compraba en aquel momento y ahora que entre la cantidad de docenas baratas. Lo mismo podría mostrarse con la jubilación. Fíjate vos, con las jubilaciones, otro gráfico de cifra, lo que se ve es un deterioro pasmoso. Si era en 2015 un nivel de 100, la jubilación mínima, hoy está en 55. Le rebanaron un 45% de su poder adquisitivo. Y ahí también, con la jubilación mínima de 366 lucas, comprás 22 docenas de empanadas al precio promocional de Caputo. Comprabas más de 40 cuando esa jubilación les permitía a muchos jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas, no solamente vivir, sino también capaz que darse un gustito y justamente comprarle empanadas a los nietos. Bueno, esa realidad, la dura realidad de la calle es sobre la que advierte Arriazu, pero otra advertencia llegó de Juan Pablo Nicolini. Juan Pablo Nicolini fue citado por segunda vez, porque ya lo había citado al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, citado por el presidente Javier Milei en su discurso en ese mismo foro de AmCham. Mi compañero Jairo Stracchia lo entrevistó a Nicolini en Radio con Voz. Nicolini es un economista ultra ortodoxo, es un Chicago Boy literal.
un tipo que se formó en la Universidad de Tucumán, igual que Arriazu, pero que luego hizo su doctorado en Chicago, ahí donde estudiaron los héroes de Milei. Ahora labura en la Reserva Federal de Minneapolis. Y sobre la posibilidad de una dolarización endógena o de una monetización de la economía a través del desencanutamiento de los dólares que tienen en su poder los ahorristas, dijo lo siguiente. Pues son convertibles en España funcionaron las pesetas y el euro durante un tiempo, pero eran convertibles, eran como durante la convertibilidad. Pero en este caso lo están planteando con que no sean convertibles, que cada uno, que haya precios en dólares, precios en pesos, que los comercios te acepten las dos monedas. Yo eso no lo veo viable. No lo veo viable, dijo Nicolini sin pelos en la lengua. El mismo Nicolini que advirtió que al margen de lo que le cita Milei, que lo que le cita Milei es que hay que eliminar el déficit fiscal si uno pretende crecer, una idea que diría yo compartimos casi todos los economistas, salvo momentos, ¿no?, en los cuales el déficit justamente puede apuntalar un momento de depresión. Pero hay bastante consenso en torno a que un déficit fiscal sostenido en el tiempo y no termina bien. Bueno, Nicolini dice, ok, está bueno que me cite con eso, pero también debería tomar en cuenta que hay que comprar reservas. Y que debería comprar reservas durante 15 años y mantener superávit fiscal durante 15 años para que se vean los frutos de eso que yo modelicé. Bueno, esto es algo opuesto por el vértice a lo que dicen Milei y Caputo, que dicen no hace falta que el Banco Central compre reservas. Y bueno, esto es en buena medida lo que más está inquietando a quienes no invierten en la Argentina, a quienes ven la limosna, ven que es muy grande esa limosna y desconfían, lógicamente. Por eso están a cuentagotas que aparecen proyectos para el RIGI, para el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Por eso siguen brillando por su ausencia los proyectos PPP para las rutas, por eso no hay obra pública en ningún lado, ni siquiera la que ya estaba iniciada. Y por eso Argentina está tan cara en dólares. Algo que le hizo notar Ricardo Darín en la mesa de Mirta Legrand a todos los argentinos, quizás en su pico de popularidad mundial, un Ricardo Darín que acá ya en Argentina no puede ser más popular de lo que ya es, y quizás por eso también lo irritó tanto a Caputo esto, que salió con su particular estilo a hacerle bullying, a decirle Ricardito. Les voy a ahorrar la declaración y el enojo de Caputo, porque me parece que ya se repitió mucho y el público informado de este programa ya lo escuchó, pero durante la tarde respondió Darín lo siguiente. Ricardo, ¿qué revuelo se armó con las empanadas? Y bueno, cada uno interpreta lo que quiere con eso. En realidad, si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Pero en realidad me parece que queda claro de que estábamos hablando de que los precios están elevados. La gente lo sabe. Sí. O sea, no, esto no tiene nada que ver con hablar ni mal del gobierno, ni mal del señor Caputo, que me trató de Ricardito y sí, medio como que... Sí, ¿fue despectivo o te baja el precio? Sí, ¿no? Bastante despectivo para un funcionario público, ¿no? Votado en democracia. Sí. Deberían ser un poquito más educados. Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No entiendo por qué me dice Ricardito y lo que dijo es una estupidez, con lo cual me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público. Pero no fue votado Caputo, pero sí Milei, su jefe, y es cierto lo que subraya el primer actor argentino, que debería ser más educado. Pero no está en ese mood el ministro, ahora vamos a ir a eso, y en parte no lo está porque sabe cuál es el talón de Aquiles de su esquema. Era el talón de Aquiles de la tablita, es el talón de Aquiles ahora de su intento de 1 a 1 sin dólares, de su intento de atrasar el tipo de cambio para usarlo como ancla junto con los salarios y junto con
el ajuste del gasto público para luego pedirle al ahorrista que, al contrario de lo que hace él, ponga sus ahorros en el sistema financiero argentino. Claro, de esa manera podría recomponer las reservas del Banco Central, que no están mejorando. Fíjate este gráfico que compara justamente la cantidad de reservas en relación al PBI que tiene la Argentina en los últimos 20 años y que tienen los dos países que la domaron teniendo un patrón bimonetario, que domaron la crisis, digo, por ponerlo en términos de los ultraderechistas que nos gobiernan. Fíjate, tanto Perú como Uruguay tienen niveles de reservas en relación al PBI del orden del 30-35%, en comparación con una Argentina que tiene menos del 10% durante todo el periodo, que llega a un pico justamente cuando la choca Macri en 2018, un pico de casi el 15% del PBI, pero que luego no para de bajar. Y no para de bajar a un nivel inferior al 5%, que es el actual. Esto es lo que le dice Nicolini a Milei. Todo bien con que me cites, pero léeme correctamente. Sin reservas no hay paraíso, dirían en Colombia. Y esas reservas están brillando por su ausencia, aún después de un crédito récord como el que hace un mes y medio le habilitó el Fondo Monetario a Milei. De hecho, fíjate que cuando anuncia ese nuevo préstamo de vuelta fuera de regla, que le da el fondo a la Argentina de vuelta para blindar a un gobierno de derecha frente a una elección que se le venía complicada, fíjate lo que decía Milei el 11 de abril, es archivo reciente, respecto de lo que iba a estar pasando en este instante. Este programa, entre Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID y un ripo del Banco Central, asciende a 32.000 millones de dólares, de los cuales 19.600 millones serán desembolsados de modo inmediato. De esta manera, para el mes de mayo, las reservas brutas del Banco Central estarán en torno a los 50.000 millones de dólares. ¿Y los 50.000 millones de dólares? ¿Dónde están, presidente? Porque por lo que chequeé hasta hace un ratito hay 38.000 millones de dólares en las reservas brutas. Pero más preocupante que esa diferencia, una diferencia sensible de la misma cantidad de guita que le dio el Fondo Monetario hace un mes al gobierno de la Libertad Avanza, más preocupante que eso son todos los dólares que hacen falta para los próximos años. Hay otro economista que, a diferencia de Arriazu y de Nicolini, es heterodoxo, que es objeto habitual de las burlas del presidente, que se llama Martín Rapetti, que ya se apropió de la figura del mandril y del econochanta y le mandó a sus clientes, a los clientes de la consultora Equilibria, una estimación de todos los dólares que necesita Caputo para tener éxito, como dice Arriazu, que lo puede llegar a tener, con un 50% de probabilidades. El más entusiasta dice eso, dice 50% de probabilidad de éxito, y ojo que en ese éxito se esconden los bolsones de pobreza y descontento que en los 90 estallaron en la forma de piquetes, ¿no? La simultaneidad entre el que le va muy bien y el que pierde el laburo, como les pasa hoy a los de, no sé, infinidad de fábricas, e incluso a los que no pierden el laburo pero no cobran el sueldo, como les pasó a los de Tía Maruca, a los del Hipo, a los de Verónica, solo por citar casos de crisis la semana pasada, empresas que no pudieron pagar los sueldos teniendo realmente escala de 200, 500, 700 operarios en sus plantas. Bueno, esta es la necesidad que, siendo cauteloso, Rapetti estimó para los próximos 5 años. 214.000 millones de dólares, más de un tercio del PBI argentino. ¿Y por qué? Bueno, porque hacen falta para cubrir la parte azul el déficit de cuenta corriente. La balanza comercial ya está a punto de dar rojo, porque justamente se importan lácteos de Uruguay, que son más baratos, mientras se funden las usinas lácteas argentinas, pero también porque viajaron 6 millones de argentinos al exterior en los primeros 4 meses del año y entraron menos de 2 millones. También el ahorro en dólares del sector privado, que demanda lo verde. Fíjense el monto cada año. Es lo que estima, de vuelta conservadoramente, Equilibra, que
los ahorristas van a seguir demandando en un país que ahorra en dólares hace un montón. No es que va a dejar de hacerlo porque la AFIP deje de cruzar datos con los supermercados o las empresas emisoras de tarjeta de crédito. El pago de Bopreales, la deuda que emitió el propio Caputo con Bausili. Ahora vamos a hablar de sus patrimonios. Fíjate, es lo gris, nada desdeñable. Y la acumulación de reservas del Banco Central que exige el Fondo Monetario, entre otras cosas, para recobrar el dinero que le puso a Macri en su momento y ahora a Javier Milei. Claro, para que esto ocurra, para que esto se dé, para que estos dólares lleguen, lo que cuenta el informe de Equilibra es que la gran apuesta oficial es que les presten a las empresas. Que las empresas argentinas se endeuden en el exterior y traigan esos dólares. Para que eso ocurra, debería pasar lo que muestra el siguiente gráfico. Yo te voy a mostrar lo que pasó hasta ahora, que son las barras amarillas, y lo que debería pasar a partir de este año, para que lleguen los dólares que dice Equilibra que necesita Caputo para sostener este tipo de cambio. Fíjate, Argentina tuvo años en los cuales el crédito externo llegó a ser del 15 hasta el 25% de las exportaciones. Debería ser de más del 30% todo el tiempo, continuadamente, a partir de ahora hasta 2030. Y ese nivel de crédito no lo tienen ni las empresas de países con un tercio, con un cuarto, con un quinto del riesgo país que tiene la Argentina. Será por eso que el propio Caputo no confía en lo que lleva adelante como política económica. Incluso a pesar de estar rodeado de aduladores como estos, mirá. Banco el Twitter de Halcón, pero no sé qué mierda es el BMA fijo. Es espectacular porque el Halcón es uno de los funcionarios que se llevó, bueno, de su financiera, el propio Caputo, con Bausili. Claro, son tipos que hacen streams autocelebrándose, que llaman a un influencer cuando se pone negativo, cuando se pone bearish sobre el plan económico. Pero fíjate lo que dice, que lo destaca muy bien Marina Del Poyeto, otra economista muy consultada en la City, del mercado. Ella destaca con mucha ironía que cuando se grabó este spot, lo que bancaba no sé, conductor de streaming, colaborador de Caputo, llamémoslo como quieran, lo que bancaba es algo distinto a lo que bancaba cuando salió el primer episodio de este club de aduladores llamado Las Tres Anclas. En una nota que publicó ayer en La Nación, Del Poyeto dice lo siguiente: para cuando se grabó el primer programa, ya no le hacía falta a Pablo, que es entender lo que no entendía. Ahora había que entender o defender el nuevo acuerdo. Otra cosa, esta flexibilidad para girar sin costos, que vienen usando desde el arranque del gobierno, y el apoyo incondicional de los seguidores en una discusión sin puntos fijos y con ataques permanentes cuando no leyeron ni escucharon el contenido de lo que se cuestiona, volvía a ocurrir a poco andar. Y con esa liviandad pasaron de defender la tablita al acuerdo con el Fondo Monetario, y del acuerdo con el Fondo Monetario al plan colchón, que tampoco tiene nada de novedoso. Si no, miren esta solicitada de la época de Herman González. Circuló un poco en redes sociales porque dice literalmente lo mismo que dice ahora Caputo. Sáquela del colchón y duerma tranquilo, dice ahí abajo. En aquel momento por lo menos había un componente de control del Estado. Decían duerma tranquilo porque si no la AFIP te iba a ir a buscar, la DGI en aquel momento. Ahora no. Ahora dicen sáquela del colchón y métala en el sistema financiero, pero yo no lo voy a controlar. Hágalo porque
porque nosotros somos buenos, porque la domamos, porque la sabemos lunga. Es un canchereo permanente que busca instalar un relato donde lo que sobra es relato y lo que faltan son dólares. Claro, los dólares faltan acá, pero en las guaridas fiscales hay un montón de dólares de los argentinos. Es un comportamiento muy típico de nuestra élite que se profundizó durante los últimos 25 años. Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo entre los que hacen declaraciones de bienes personales, esto se puede ver en el anuario de la AFIP, justamente, que es público, son cerca de 1 millón de contribuyentes los que hacen declaraciones de bienes personales, que es el impuesto a la riqueza, el único impuesto al patrimonio que hay en la Argentina. De ellos, la mitad paga algo de bienes personales, pero los patrimonios están muy concentrados en los 10.000 o 20.000 quit de mayor patrimonio. Y en esa élite, dentro de la élite, lo que se impone es tenerla fuera. Tenerla fuera como en parte la tiene el ministro y todo su equipo. Y por eso le enojó tanto a Caputo esta pregunta de John Eguier, del Destape, en la conferencia de prensa donde anunció esas medidas que todavía no conocemos y que por ahora no han cambiado gran cosa las reglas del juego para el ahorro. Escuchá porque es muy sintomático cómo se saca y después te muestro la isla del tesoro. La última pregunta de todos es si el gabinete o los ministros del gabinete van a dar un ejemplo y van a traer el dinero del exterior o van a usar sus dólares abajo del colchón. Sé que es uno de los casos del ministro Luis Caputo. Quería saber si esta Argentina de Milei, un ministro que tiene dólares abajo del colchón, los usaría en este régimen, en este gobierno. Porque estás diciendo un nivel de disparate. A ver. O sea, ¿de qué estás hablando? No, hablo de. No tiene que ver con. ¿Vos decís que yo tengo dólares abajo del colchón? No, hablo del gabinete. No seas irrespetuoso, entonces. No, hablo de. A ver, sí, según. No. No seas irrespetuoso. Porque sí a ver, no te pases de listo. No, lo que estás haciendo es una falta de respeto. Le quiero consultar. Según su declaración jurada. No estás consultando. Hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Te estoy tratando de contestar lo que vos acabás de hacer. Vos acabás de decir que yo tenía dólares debajo del colchón. Eso es una falta de respeto total. O sea que rectificate en este instante. Hago la pregunta nuevamente. Si en esta Argentina cualquier ministro cree que hay que usar los dólares debajo del colchón, si los tuviera... Qué nervioso que se puso Caputo. Él está muy orgulloso de esa respuesta que dio, ¿eh? Debe estar muy orgulloso su psicólogo, muy orgullosa su fonoaudióloga, porque de verdad se mostró como un macho. Rectificate en este instante. Te pasaste de listo. Le dice a un colega que tiene 3 trabajos para llegar a fin de mes, como ocurre con un récord de trabajadores desde que hay registro. El pluriempleo llegó a un nivel récord. Ahora, ¿quién se pasó de listo? Porque en la declaración jurada que tengo a mis espaldas, la única que hasta ahora presentó Caputo, que presentó inicialmente y que después rectificó, al principio decía que tenía unos 2,5 millones de dólares, luego dijo 4 millones, lo que hay son depósitos en una isla digna de los peores piratas del Caribe. No es en el Caribe, es justo entre medio de las 2 islas del Reino Unido, de las 2 islas británicas. Se llama Isla de Man y fue creada después de la crisis del 30, después de la Segunda Guerra Mundial, por el Imperio Británico para conservar su primacía en el contexto de un mundo financiero que estaba cambiando mucho. Hay distintos tipos de guaridas fiscales en el planeta. Algunas se dedican a la conformación de trusts, de holdings, de fundaciones que permiten enmascarar el dueño verdadero de
un capital. Es el caso de Techint, por ejemplo, que tiene sede en Luxemburgo y a su vez es propiedad de una fundación en Holanda. Pero estas guaridas, como Isla de Man, Isla de Jersey, Bermudas, Caimán, Islas Vírgenes Británicas, están más dedicadas a recibir patrimonios de los llamados Ultra High Net Worth Individuals. Gente de muchísima guita. Hay banqueros, hay ex-brokers de Wall Street, como nuestro ministro de Economía, como el presidente del Banco Central. Y mira qué linda que es la Isla de Man. Vení, acompáñame a conocerla. Hay gente que la conoce por el MotoGP. Hay un circuito de carreras de motos que está muy difundido. La ubicación, ya te dije, es en el medio exactamente de las dos islas británicas. Y claro, tiene la opacidad suficiente como para que los ricos confíen en que ahí van a estar a buen resguardo sus ahorros. ¿Cuán grande es la Isla de Man? Más o menos como 2 ciudades de Buenos Aires. Un poquito más, 572 kilómetros cuadrados. Vive muy poquita gente. 85.000 habitantes cantó el censo de 2023. Pero de vuelta, mira qué linda. ¿Tenés más imágenes, Rodo? Porque tiene partes que son un paraíso natural, partes que conservan algo del legado imperial. Tiene una parte de edificios, obvio, que es a donde están los piratas del siglo XXI. Y tiene un nivel de secreto fiscal que les permite a ricos y no tan famosos de todo el planeta esconder la suya. Claro, no hay un consenso cerrado en torno a qué es una guarida fiscal. Hay organizaciones de la sociedad civil como Tax Justice Network que suelen elaborar listas que muestran la importancia que juegan los países ricos, los países centrales como Gran Bretaña, en la conformación de estas guaridas fiscales. Nicolás Jackson, que es el máximo especialista en estos temas, el que más las estudió, denomina como guarida fiscal a todo lugar que ayude a personas o a entidades a eludir reglas, a eludir leyes o a pasar por arriba de regulaciones establecidas en otras jurisdicciones. En muchos casos, en las jurisdicciones que contribuyeron a armarlas, porque buscaban justamente captar flujos de capitales que la City londinense o Wall Street con Delaware no pueden captar. Claro, es algo muy interesante porque habla de la crisis de los estados de forma dialéctica. El hecho de que existan estas guaridas y de que esté ahí parte del capital tan importante hace que los estados sean cada vez más débiles, y que sean cada vez más débiles a su vez hace que no puedan controlar a los magnates que la fugan ahí. ¿Sabes qué tiene sede en la Isla de Man? Ayer me lo contaba un productor televisivo. PokerStars, la plataforma de juego online que hace furor en Las Vegas, que tiene también sus partidos en Ibiza, que tiene todo un circuito. Bueno, la sede está en Isla de Man. Uno de los capos de PokerStars, parece joda, porque Caputo, timba, endeudamiento, póker. Bueno, uno de los capos de PokerStars es argentino y vive justamente en esa isla entre las dos islas británicas. Caputo, que sepamos, no juega a PokerStars, pero sí se divierte, y en su declaración jurada, además de los varios depósitos que figuran en Isla de Man, sobre los cuales no quiso responderle a John Eguier y por eso lo prepió como lo prepió, bueno, tiene sus otros lujos. Esta es la declaración del año pasado, falta que ahora en julio presente la nueva, pero tiene, por ejemplo, un yate, un gomón, 2 camionetas Kia, una nave Volvo, también
valuada en, a ver a dónde está, $3.000. Claro, son valuaciones que andás a ver si son las que se aplican, ¿no? Valuaciones, andás a ver, de libro. De esta tiene 2. Tiene una familia numerosa, Caputo, pero de estas tiene 2. Además de lo que ya te decía, el yate, bueno, el cuatriciclo. Él dijo, me rompí el alma para conseguir esto. Claro, se rompió el alma trabajando en Wall Street. Es discutible hasta qué punto uno se rompe el alma trabajando en Wall Street. Pero, al igual que Caputo, Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, presentó una declaración jurada con un monto irrisorio para un broker de Wall Street. Presentó una declaración jurada con $1.300.000. $1.300.000 para él, que también pasó 20 años en el Deutsche Bank, en JP Morgan. Primero 2,5 millones declaraba Caputo, luego 4 millones. Son poco verosímiles. Pero además de lo poco verosímil, la de Bausili presenta rasgos muy sospechosos. Por ejemplo, adquisiciones de bonos y de títulos públicos desde sociedades offshore, mientras él emitía esos bonos desde el gobierno. Incluye también tenencia de activos que, bueno, tiene radicados desde antes de ser funcionario de Macri en estas guaridas fiscales. Y tiene una causa, Bausili, una causa todavía abierta, que le quisieron cerrar con una ayudita de sus amigos cuando estaba por asumir, pero que la Procuración de Investigaciones Administrativas insistió para que se lo volviera a procesar. 2 veces lo procesó el juez Sebastián Casanelo, y en noviembre del año pasado hizo lugar la Cámara de Casación a lo que había pedido la Procuración Anticorrupción, que es que revoquen ese salvataje de la Cámara Federal, de la segunda instancia. Claro, Bausili fue funcionario durante todo el macrismo. Cuando lo eyectan a Caputo, él sigue también. El que se va con Caputo es Kirchner, pero él sigue. Y en esta causa fue salvado por la Cámara, era defendido por Cunio Libarona, por el estudio del ministro de Justicia actual, así de obsceno, así de pornográfico es todo. Y durante su paso anterior por la gestión pública, en junio de 2016, antes, cuando estaba procesado todavía, antes de que se lo intentara salvar desde esa segunda instancia, incorporó a su patrimonio acciones de otra sociedad offshore, en el caso suyo en Delaware, en Estados Unidos, llamada Laguna I9. Claro, esas tenencias representaban más del 30% de su patrimonio, en aquel momento 87 millones de pesos. Ahora, cuando volvió a la función pública, ya no las declaró, esas tenencias, pero sumó las de otra empresa en esa misma guarida fiscal, en Delaware, guarida estadounidense. Claro, la casación, ante el pedido de la PIA, concede que va a revisar la falta de mérito de Bausili, revierte de algún modo lo que habían intentado para salvarlo, pero lo deja en un limbo, con esa falta de mérito, ni sobreseído ni procesado. La causa, insisto, sigue abierta y está probado que las negociaciones incompatibles por las cuales lo procesó Casanelo en 2 ocasiones son negociaciones incompatibles que surgen de sus actos administrativos. Lo que firmó, no es que hace falta encontrar un cadáver, un cuerpo, un arma, es lo que firmó el delito que configura la denuncia y lo que ameritaba investigar según Casanelo en esos 2 procesamientos. Bueno, a Bausili le corre lo mismo que a Caputo, la ventaja de cancherear con custodia. En el caso de Caputo, de prepear a un periodista que, insisto, navega la misma precarización que todo este gremio, casi en extinción. Y en el caso de Bausili, la de ser salvado de penurias judiciales que en otros casos tienen a funcionarios, si son de otro signo, penando durante años, embargados durante años, ante la mínima sospecha. Acá, siendo que él
le dio un negocio a su antiguo empleador, estando todavía en el periodo en el cual no podía ni siquiera reunirse con ese banco de Wall Street, lo salvan. Es la misma impunidad de la que gozan los usuarios de esas guaridas fiscales y de esas islas, como la isla donde esconde la suya Caputo. Alejandro Horowitz es profesor, es ensayista, polemista, doctor en ciencias sociales. Gracias por venir, Alejandro. Gracias por invitarme. Bueno, a inicios de los 90 vos hablaste de la democracia de la derrota. Lo hiciste en un prólogo nuevo a un libro que, bueno, hace poco actualizaste de algún modo, que es Los Cuatro Peronismos. No lo actualicé. El que vos decís es otro. Es que es el kirchnerismo desarmado. Bueno, pero es como una... Esa es tu interpretación. Bueno, yo lo interpreto como una secuela, sí. Dale. Sí, a mí me gustaron los dos. Pero ese concepto de democracia de la derrota, ¿hasta qué punto describe la Argentina de Milei? ¿Cuán actual es? Mirá, este es probablemente el gobierno de menor legitimidad pública desde el 83 para acá. Fíjate, si mirás simplemente los números de la elección en Capital, vas a ver que el 47% no votó. Uno puede preguntarse de muchos modos qué quiere decir esto, pero hay un modo inequívoco. Imagínate que en lugar de no votar el 47%, hubiera votado en blanco el 47%. Esto significa la caída del gobierno. De modo que simplemente lo que ves es el nivel de desarme al mismo tiempo que de desconfianza que la sociedad tiene de su orden político. Nadie les produce otra cosa que rechazo. Pues bien, si a esto no lo llamamos democracia de la derrota, no sé muy bien a qué. Lo que pasa es que el gobierno sigue siendo una primera minoría en ese mar de indiferencia, ¿no? La idea de la primera minoría es una idea que supone el 47%. Hay una brutal mayoría. Vos querés decir que de los que no quedan completamente deslegitimados, el gobierno es la primera minoría. Claro. Eso es cierto. Y claro, porque a los otros no los podemos interpretar, a ese 40 y pico que no va. Poder podemos. El problema es que no tenemos ninguna certeza de que nuestra interpretación sea algo más que una interpretación. ¿Vos qué pensás que representa? Mirá, si vos mirás los numeritos desde el 2015 para acá, te queda claro qué representa. Vos acordate que en el 2015 el candidato que enfrenta a Macri es funcionario de este gobierno. Acordate que en el 2015 Macri fue respaldado contra el funcionario del actual gobierno. Contra Scioli. Claro, por ni más ni menos que por Massa. Y acordate que Massa fue el candidato que enfrentó a Milei. De modo que ellos resultan perfectamente intercambiables, no existe la menor discusión. No es un Horowitz dice, no. Es los datos duros. Sí. Primer dato. Dato número 2. Fíjate, en el 2015 Macri saca 2 millones de votos más que los que saca en el 2019, habiendo 2 millones de votantes más que en el 2015. Los Fernández sacan en el 2019 55.000 votos menos que Macri en el 2015. Esto te hace saber que tenés una estructura estancada en retroceso y en descenso. Y no estamos hablando de Milei. Fíjate, Macri le gana a Scioli en ese momento por muy poco en el balotaje, mientras que Milei le gana a Massa en el balotaje por paliza. ¿Esto qué te está diciendo? Más allá de los ineptos que representen ese espacio,
el espacio crece todo el tiempo a pesar de su ineptitud. Es decir, lo que te hace saber es que el tipo de oferta de este supermercado político tiene productos en la góndola de muy baja calidad y que la gente camina por esas góndolas... Indiferente. Claro, pero sabe algo más. Sabe que no elige lo que se pone en la góndola. El supermercado elige qué se pone en la góndola. Vos podés comprar o no comprar. Pues bien, de este supermercado la mayoría no compra. Lo que pasa es que esa desafección le puede venir bien al producto más vendido entre los que compran. No puede ser que esta democracia de bajo alcance, de baja intensidad, indiferente... De la derrota. Sí. ¿Le venga bien a Milei? Si vos querés decirme que en términos funcionales, en los próximos 15 minutos le viene bien, yo tengo que acordar con vos que tenés razón. No, yo digo para reelegir. Acá, no, esperá. Lo que te estoy tratando de decir es que si enfrente tuviera algo, al primer empujón se cae. Vos te acordás que yo dije una vez con vos que este era un gobierno débil. Sí. Pues bien, ahora es más débil que en el momento que yo lo dije. Y estas canchereadas, como la que mostré yo recién del ministro, son patoteadas mano a mano. A ver, si yo dependo de mi salario y no puedo darme el lujo de que me echen, y vos me prepiás, no tengo mucha opción, ¿verdad? No, claro. Si yo no dependo de mi salario y vos intentás prepearme, corres el riesgo de que te llenen la cara de dedos. Sí. O por lo menos de que te devuelvan el golpe. El ministro no se arriesga, tiene periodistas enfrente. Y vos sabés, y lo acabás de decir con total exactitud, que hace mucho tiempo que no hay un gremio tan precarizado como este. Total. Lo que pasa es que, de vuelta, ellos todo el tiempo impostan fortaleza. Muestran un relato triunfante, bueno, datos que a veces inventan, apoyos que son reales. Tienen contabilidad imaginativa, cierto. Pero fíjate una cosa, los datos reales son bastante más brutales y muestran una caída del nivel de consumo, sobre todo de los consumos populares, de un modo descomunal. Cuando vos tenés menor consumo de leche y de pan, yerba, claro, vos estás sabiendo que el resto de los relatos son relatos. Vos podés contarle, hay un viejo cuento de Sholem Aleichem. Sholem Aleichem es un humorista judío muy bueno de comienzos de siglo y tenía un personaje muy divertido que era el tonto del pueblo, que estaba harto de que explicaran que él era el tonto del pueblo. Entonces se le ocurrió una especie de chanza. Le contó a todos que en el pueblo de al lado regalaban oro. Se corrió la bola y por supuesto se produce una estampida. El tipo se sienta a la salida del pueblo viendo a todos correr hacia el otro pueblo. Pero ve de atrás un tipo que viene corriendo a toda velocidad del pueblo de atrás. Y entonces cuando pasa le pregunta, che, ¿por qué corres? Voy al otro pueblo. ¿Para qué? Para recuperar el oro que me van a regalar. Entonces el tonto dice, ¿y no será verdad? No tenés dos ideologías. Lo que vos le contás a los demás es lo que vos pensás del asunto. Por eso, tener respeto por Caputo es un poco difícil. Hay algo que dijo ayer Natalio Botana, mirá la amplitud del arco que estoy confrontando, ¿no? Te estoy hablando de uno de los referentes del liberalismo. Del republicanismo. Bueno, del republicanismo. Digamos que liberales... A ver, si Botana tuviera que ser considerado un liberal americano, no lo aceptaría. Ni mucho menos, pero sí un liberal de Argentina. Sí, claro. ¿no? Digamos. Sí. Dijo que vivimos una tormenta reaccionaria. Caramba. Dijo que este es un libertarismo, no le concede la palabra liberal, que este es un libertarismo derogatorio.
Estoy impresionado. Vos sabés qué se hace frente a una tormenta. Te pones el piloto. Sí. Bien. A ver, que a ellos no les gustan los modos, no tengo duda. Pero que ellos no tienen ninguna diferencia de fondo, tampoco. ¿No crees que haya en la intelectualidad de centro-derecha horrorizada hoy con los modales de Milei un rechazo real? Primero, la intelectualidad de centro-derecha de la Argentina nunca destacó. Digo, para tomar un liberal de verdad, hablemos de Alberdi. Sí. Alberdi era un liberal, era un hombre que entendía y era un polemista de fuste. Ahora, contame quién es, después de Federico Pinedo, un conservador de fuste. Quizás eso sea la explicación de por qué siempre gobernaron con dictaduras, ¿no? Los conservadores. Mira, yo tengo para mí la opinión de que gobernaron con dictadura fundamentalmente porque no encontraban en el arco de partidos políticos realmente existentes uno capaz de legitimar públicamente aquello que iba a hacer. En consecuencia, tenían que optar por un partido que no se vota. ¿Y no es eso Milei? ¿No es alguien que logró legitimar un ajuste avisado de antemano? Sin duda, pero fíjate, si yo te digo a vos que el partido que gobernó antes es la Justicia Social y tiene 30% de pobres, es fácil explicar que la justicia social no vale gran cosa. Si yo te digo a vos que el partido que explicó que con la democracia se come, se educa, ni se come ni se educa, ¿entendés? Lo que quiero decir es, a fuerza de vaciar los contenidos, a fuerza de volverlos completamente inocuos, dejás a un señor como este del lado de la verdad. Él dice que va a hacer un ajuste y hace un ajuste. Él dice que te va a cagar a patadas y lo hace. Habla en serio frente a gente que no lo hace. Hablando de cagar a patadas, ¿hasta qué punto puede pasar al acto el autoritarismo, el totalitarismo que se ve en las palabras y que, bueno, también se atisba en las represiones de las marchas callejeras? ¿Ves una deriva fascista de Milei? Mira, el fascismo es básicamente otra cosa. El fascismo es un movimiento popular de masas furibundamente anticomunista que reacciona frente a la revolución bolchevique en la Rusia soviética. Esto no tiene nada que ver. Esta idea de pereza intelectual, de encontrar un adjetivo eficaz y lanzárselo en la cabeza al otro, puede ser propagandísticamente interesante, pero conceptualmente es desastrosa, porque vos esperás que se comporte según tu caracterización y no está haciendo nada de esto. Yo no estoy diciendo que no puede haber una deriva muchísimo más represiva aún, pero no es fascista en ninguno de todos estos casos. ¿Qué grado de totalitarismo o de violencia totalitarismo física es un concepto liberal enarbolado por una señora que se llamaba Arendt, muy interesante y muy inteligente, que yo no comparto. El totalitarismo es un concepto de la Guerra Fría que tiene por objeto igualar a los comunistas con los otros totalitarios. Bueno, déjame correrlo. Autoritarismo, digamos. A mí me suena a una reprenda de maestra escolar que intenta decirle a los niños: con eso no se juega, caca. Te la reformulo de vuelta. ¿Crees que se van fácil estos? Porque una de las preocupaciones... Para que se vayan depende que se paren enfrente. Si enfrente tuvieran algo, se van. A ver, la capacidad de respuesta que tienen es mínima y depende básicamente de la Policía Federal. La Policía Federal es altamente eficaz en una movilización de hasta 40-50.000 personas. Si vos tenés 300.000, la policía ya no sirve. Si tenés 1 millón, no sale ni siquiera de la comisaría.
Y si tenés más, ni te cuento. Les dije que era un doctor en ciencias sociales, pero ante todo un polemista. Gracias por venir, Horowitz. Gracias por invitarme. Y ustedes quédense, que falta todavía Lucía Isikoff con el desguace del PRO y qué negociaron hoy en la Casa Rosada Santilli y Ritondo con los Milei. Y también una perlita, Tomás Eliaschev y el dibujo de propaganda anticomunista, de propaganda ultraderechista importado que va a empezar a poner paca paca. Quédate, hasta las 2:30 estamos. En el desguace se están llevando las piezas, lo que quedó del PRO. ¿No es cierto, Lua Isikoff? Bienvenida, buenas noches. Gracias, Ale. Una por una las piezas y disfrutando bastante. Te digo, en esta relación que hemos definido varias veces como tóxica, podemos decir. Sí. Ahora te agregaría un paso más, lo pongo en mí, pero digo como casi un juego psicopático, el de Milei con Mauricio Macri, porque un Milei que, recordemos, arranca su gobierno yendo a tocar la puerta de Macri, yendo a lo de Macri, era el famoso pacto de Acasuso, pidiéndole por favor, y era bueno, le va a manejar el gobierno, y de a poco, diciéndole señor presidente, diciéndole que lo admira, le fue sacando todo lo que le quedaba a Mauricio Macri hasta la instancia a la que llegamos hoy. Pero lo de ayer, Ale, en el Te Deum realmente fue impactante, causó mucho malestar en el PRO. Ahora vamos a ver la imagen de la que te hablo, pero nadie dijo nada en público, lo cual te muestra, ¿no? Un estado de situación. Ahí lo ves, ¿no? Mirá el ole que le hace. Sí. Es terrible, ahí está, lo saluda Spert. Ahí lo ves. Con la mano a Macri, que no pudo disimular la cara de fastidio. Y Victoria Villarroel, que se está acostumbrada, ¿no? Es que no es para mí, ella es cara de póker, ella es sonriente, pero es que ahí lo llamativo hubiera sido que la salude a Villarroel. Ella ni extiende la mano porque sabe que le iban a pasar por delante y además quedó en un segundo plano porque realmente lo dejó de garpe con la mano extendida a Jorge Macri mientras están negociando la unidad en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar de eso. Pero dos autoridades electas, la verdad, muy poco elegante. Muy poco elegante. Yo ahí tengo la pregunta, ¿no? De quién queda realmente mal parado. Porque esto se lo festejan en Twitter los trolls a Milei y sus militantes, pero digo, no, de retirarle el saludo a alguien que en algún momento te puede jugar en contra porque lo vas a necesitar. Bueno, ellos dicen, el que nos va a necesitar es Jorge Macri con nuestros votos en la legislatura, los que nos necesitan hoy son ellos. Veamos por qué esto se puede invertir. Pero lo que me interesa marcar de esta imagen, Ale, es que esto no fue un rapto de bronca de los que nos tiene acostumbrados el presidente, que muchas veces reacciona efusivamente ante situaciones de un modo casi infantil, ¿no? Enojándose. No. Esto fue un mensaje político. Esto fue un mensaje político que por carácter transitivo no es a Jorge Macri, es un mensaje político con quien habló hace unos días por teléfono, con quien mantiene una buena relación, que es Mauricio Macri. Y acá le está marcando una situación de poder. Milei la disfraza esta situación, porque mirá lo que tuitea después. Vamos a ver el Roma no paga traidores. ¿Lo tenés por ahí? Bueno, Roma no paga traidores. ¿A quién adjudica la bronca y el malestar? Bueno, acá lo pone chantalán, varias veces le dijo charlatán, le dice de distintas formas, a Antoni Gutiérrez Rubí, que fue el estratega de la campaña, ¿no? Acá dice Milei, Roma no paga traidores, si se es bueno con los malos, se termina siendo muy malo con los buenos. Bueno, la verdad que lo de Roma... ¿no? O sea, polémica la elección, ¿no? Porque, bueno... Y o sea, da la sensación de que estamos lejos del poderío de un imperio que abarcó un continente, que además hacía obra pública, ¿no? Totalmente, pero además pensaba, el mensaje en sí mismo de Roma no paga traidores tiene que ver con que, bueno, no acepta a los traidores. ¿Y qué pasa si cuando van traicionando? Todos traidores, aquí es como los traidores son bienvenidos todos, ¿no? Claro. Así que, bueno, ambiguo por donde lo mires, pero te muestro con esto que intenta Milei disfrazar este enojo que tenía, que fue completamente, digamos, impostado, una cuestión estratégica. Intenta echarle la culpa a Gutiérrez Rubí, que recordemos, ha hecho la campaña de Cristina, de Sergio Massa, viene de fracasar con Sergio Massa y también ha fracasado con la campaña del PRO. Pero ¿por qué le tiene tanta bronca a Milei? O al menos eso es lo que dice públicamente ahora, porque dice que en el 2023 le hicieron campaña sucia cuando Gutiérrez Rubí trabajaba para la campaña de Sergio Massa. ¿Pero qué campaña sucia? Porque, digo, si vamos a hablar de campaña sucia, puse un video de Macri... Exacto.
falseados con inteligencia artificial. Y nadie se indignó. Claro, pero esos fueron los suyos. Exactamente, y nadie se indignó. ¿A qué se refiere? Ahora indignarte porque hicieron algo que creo que los libertarios interpretan casi como un favor, que fue plantear que estaba en riesgo la democracia con la asunción de Milei. Digo, si todo te salió bien, porque además cuando ganaste, digo, si esa actitud tenés cuando ganaste, porque le ganaste a Massa con esa supuesta campaña sucia, le ganaste y por lejos a Jorge Macri con los Penato como su candidata. Sí, claro. Bueno, y tan enojado estás, así que a mí todo me pareció muy, muy impostado, pero te hablo un poco del estado de deterioro del PRO, y acá te pongo a ambos, ¿no? Porque son los dos en cierta medida, ¿no? En distinta medida, vale decir, apuntados por lo que está pasando ahora con el pase de facturas interno de este PRO desguazado, de este PRO estallado. Porque, bueno, por un lado lo tenés a Rubí, que le adjudican la estrategia de haber desdoblado la elección. Dicen que él se lo propuso a Jorge Macri. Todo un debate contrafáctico de qué hubiera pasado. Yo creo que ya también te marca un clima de época y de deterioro del PRO contra el que era difícil batallar, ¿no? Claro. Pero bueno, los Penato quedó tercera lejos. Hay todo un paseo de facturas que evidentemente a Rubí en estas circunstancias lo mancha, y también un poco se están tirando la pelota de quién lo contrató. Pero pará, ¿cómo están las cosas entre Jorge y Mauricio? Entre los Macri. Esto tiene que ver con lo que te iba a decir, porque ¿quién contrata a Rubí? Entonces te dicen, bueno, lo trajo, hay dos posturas ahí, ¿no? El que lo acerca es de Andrés, que es un hombre hiper cercano a Mauricio Macri. Sí, entonces, su sombra. Esto tiene el aval de Mauricio Macri, pero los otros te dicen no, porque de Andrés en esta campaña estaba jugando para Jorge y ni siquiera lo charló con Mauricio, Jorge se lo habilitó. Hay cierta tensión que empieza a verse entre los primos, porque también Jorge Macri necesita gobernabilidad, claro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Mauricio Macri se fue, ahora está en Madrid, está viajando. Como un mes, ¿no? Claro. Cuando venga Mauricio Macri, ¿qué decisión va a tomar? Porque se habla de distintas decisiones, distintos grados de decisiones, y una de las que se rumorea es, bueno, va a venir a intervenirle el gobierno a Jorge Macri. Porque hay también un pase de facturas interno en el PRO hacia Jorge, en el sentido de que no ven demasiada reacción ante el golpazo electoral que tuvo hace muy poquito tiempo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué puede hacer? Ya está el bueno, tiempo. Cambia el gabinete. ¿Sabes lo que le dicen? Para mí no tiene tampoco demasiado sentido, pero algo tenés que hacer. Pone a jugar a los fuertes, pone a jugar a las caras conocidas. Nadie conoce a tus ministros. Mete a María Eugenia Vidal en un cargo, ¿no? Mete, o si es que no la hacen jugar en octubre, no digo no la hacen porque sabemos que no quiere. Pero bueno, mete figuras fuertes. Hoy lo tiene a Sanchezini como jefe de gabinete. ¿Te acordás el que le movió el piso a Grindetti? Era su segundo, le movió el piso, quedó ahí. Y también le adjudican medio mala praxis política. Algunos dicen no estaba a la altura, era un hombre de Mauricio también. ¿Qué pasa con eso? Pero antes que pensar si le va a intervenir o no el gobierno a Jorge Macri, ¿le va a quedar algo a Macri cuando vuelva? Bueno. ¿Qué? Los dos que fueron hoy a la Rosada, la foto que poníamos al Veámoslos, porque aparte... ¿De quién son? Bueno. Estas dos personas que hoy aparecieron con el presidente, con la secretaria general de la presidencia. Mira, Ale, acá los ves a Ritondo y a Santilli desde hace mucho tiempo, porque no es la primera reunión que se da. Muy cómodos en esta reunión con los Menem, con Karina Milei, con Sebastián Pareja, el armador de la provincia de Buenos Aires de Karina. Ahí los ves entrando, ¿no? Ya esto viene, es una secuencia. La primera, Macri no estuvo ni enterado, fue hace un par de meses, hace un mes, cosa de un mes, ni enterado, pero se entera por los medios y dice, bueno, tienen el ok para negociar. En este contexto, después del desplante a Jorge Macri, que al día siguiente aparezca esta foto, yo pensaba, podrían salir y decirle, Mauricio, lo voy a decir elegantemente, Mauricio, nos traicionaron, entramos nosotros solos, ¿no? Porque para esa famosa frase de, sí, entré yo. Porque la realidad es que se empezó a hablar de un acuerdo entre los libertarios y el PRO, y en el acuerdo dijo Sebastián Pareja, te repito, armador de Karina Milei, muy claramente cuando salió, bueno, yo creo que el nombre de esta alianza que vamos a hacer debería ser La Libertad Avanza, todavía no está definido. Entonces, y también dijo, les agradecemos que estén negociando, lo parafraseo, ¿no? Pero la idea era que estén negociando sin imponer que el color amarillo esté, Entonces, o sea, sin condiciones, una rendición, una capitulación sin condiciones. Completamente, es una capitulación y es porque ya no tienen otra salida. Y también es muy llamativo que desde el PRO nadie diga nada, que nadie diga nada sobre el desplante a Jorge, que nadie diga nada sobre esto. Perdón, pero Macri, Mauricio, antes de irse, ¿no los mandató para hacer esto? Bueno, ellos dicen que sí, ¿no? Pero, a ver,
Ritondo, porque Santilli para mí ya está un pasito más allá, ¿no? Ritondo sería el hombre de Macri para negociar ahí con Milei. El tema es, también hay una tensión que me parece que va a intentar aprovechar el PRO dentro de la Libertad Avanza, porque vos tenés a Sebastián Pareja, a Karina Milei diciendo purismo, vamos nosotros, los que quieran vienen y se hacen violetas. Pero a la vez lo reciben. Ah, bueno, claro, se transforman, ¿no? Sí. Y después tenés a un Santiago Caputo que dice, mira, si nos conviene, no sé, en la 7ª sección, cerrar con alguien del PRO arriba porque nos conviene para ganar, vamos por ahí. Entonces, esas dos miradas, que no siempre están tan claras, pero bueno, las exagero un poco para simplificarlo, existen. Bueno, pero la derecha y la ultraderecha van a ir juntos en las 2 elecciones bonaerenses, tanto en septiembre como en octubre, más allá del nombre. Totalmente. Entonces ahí se te juntan las dos propuestas. La intención es ganarle a Axel Kicillof, más si el peronismo llega al partido, les van a seguir tratando de jugar las diferencias al peronismo, que tanto no les cuesta. No. Las tienen ahí, latentes. Y ahora, Ale, bueno, para ir concluyendo, la pregunta principal es ¿cuál va a ser la reacción? ¿Qué va a hacer Mauricio Macri en su regreso? Porque también está la especulación, y esto para mí sería lo más fuerte, pero empieza este run de que no solo en la provincia de Buenos Aires podrían ir unidos, sino en la ciudad. ¿Puede haber para la elección de octubre, después de que no la lograste en la legislatura, pero tuviste una tan mala elección y ya no tenés a quién poner? Porque la intención va a ser mandarla a Vidal, un poco al muere, porque sabés que con este antecedente, con Adorni ganando así, si juega Patricia Bullrich, tiene todas las perspectivas de hacer una gran elección en la ciudad de Buenos Aires con Ola ganadora. Entonces, ¿cuál sería el punto? O la mandás a Vidal a intentar competirle a Bullrich, o va el propio Macri. ¿Se va a querer poner Mauricio Macri en ese rol? ¿Va a querer tercero? Claro, y también, bueno, es importante lo que se juega. Me parece que ahí empieza este run de que Macri podría básicamente ceder y terminar de fundir al PRO, arreglar con la Libertad Avanza, poner al segundo de la lista después de Bullrich y tratar de hacer un acuerdo en la ciudad. Hoy te lo niegan, Ale. Hoy dicen, no, el PRO va a ir por la suya. Vamos a ver qué pasa, porque esto es algo que se empieza a hablar, y si Macri no tiene un candidato potente, perdido por perdido, y también leamos algunos indicios, ¿no? De su silencio, del llamado a Milei, del tratar de calmar las aguas, aún con todos estos desplantes que sabemos que molestan mucho. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. Lo que quieren los dueños es una candidatura sola, Lu. Por más que lo nieguen, yo lo seguiría pensando por ahí. Seguramente. Es Lucía Isikoff con toda la información de una negociación que tiene en vilo a la política, la negociación por la provincia de Buenos Aires. Mayonesa TV, y después del humor me siento con Tomás Eliaschev a que vos conozcas la nueva propaganda ultraderechista que va a traficar Paca Paca. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿A quién? ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48.000 pesos. No, hay que ver el colchón. A ver que debajo del colchón. ¡Sí! ¡Superávit fiscal! Me encanta que mi amigo Tomás Eliaschev se haya especializado y formado tanto sobre animación, aquí en Argentina y en el mundo, porque es algo que cada vez pesa más, ese talento en las redes, porque es algo que es eje de debate por cómo influye sobre niños y también adultos, y porque además viene como anillo al dedo para explicar ¿qué propaganda va a meter ahora Paca Paca en su nueva programación? Gracias por venir, Tomás. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Bueno, primero quiero que hablemos de un dibujito en particular, de Tuttle Twins. Yo vi que lo caricaturizaban a Marx y me abalancé a ver qué decían. La verdad no me pareció muy sofisticado el discurso. No, bueno, estamos hablando de los mellizos Tuttle. Es el nuevo anuncio de Paca Paca en su nueva programación para las vacaciones de invierno. Van a estar proyectando este dibujo animado. Vamos a contar de qué trata este dibujo animado. Está hecho en Utah, en Estados Unidos.
Sí, hay algunos capítulos que están traducidos al español, al portugués y bueno, mayormente en inglés. Pero hasta ahora no es muy popular en ningún Es muy lado. popular en determinados ámbitos, en los ámbitos ultraderechistas, entre los libertarianos, porque es un dibujo animado que nació de la mano de un ideólogo, de un líder político de Utah, un abogado mormón ultraderechista, llamado Conor Boyack. Ajá. Este Conor Boyack tiene distintos emprendimientos ideológicos. Uno de ellos es dedicado a dar la disputa contra Hollywood y las escuelas en la educación de las infancias y de los adolescentes. O sea, entre otras cosas, contra Disney, ponele. Por supuesto. Mirá. Claro, antes hemos hablado muchas veces en la radio sobre cómo Disney ha sido sindicado como woke, como Sí. progresista, como inclusivo, y en el debate polarizado de Estados Unidos y hoy a nivel mundial, bueno, ha habido una respuesta. Sectores ultraderechistas empiezan a apoyar este tipo de creaciones. Y bueno, te tengo que decir que es un nivel de propaganda que yo nunca he visto, porque aquí sí vamos a ver a Marx como un villano, Sí. vamos a ver a Milton Friedman, a distintos pensadores liberales o de derecha, De los como que le gustan a Milei. Friedrich Hayek, después algunos más aceptados como John Locke o Adam Smith. Adam Smith, que también aparecía en la asombrosa excursión de Samba, en el capítulo de la Revolución Industrial en el que aparecía también Carlos Marx. Claro. En este caso, bueno, propaganda todo el tiempo. Se trata de dos hermanos, Ethan y Emily. Su apellido Tuttle es el apellido del fundador, de la fundadora también de Miami. Su abuela es una abuela cubana. Ajá. Y viajan con la silla de ruedas mágica de la abuela por distintos momentos históricos y distintos espacios. Van a Corea del Norte, van a Cuba, también van al muro de Berlín, siempre, bueno, muy obsesionados con el comunismo. Y aquí estamos viendo cómo también hacen propaganda de bitcoins, es otro de los... Ah, mirá, una token como Libra. Una token, tiene un espíritu medio Libra, es cierto. Porque fíjate que también en este punto es ¿Ese era interesante- Reagan? ¿Recién aparecía Reagan? Aparecen muchos mandatarios estadounidenses. Y también, bueno, otra cosa muy curiosa que tiene es que muestra, por ejemplo, a Albert Einstein, y se agarran de Einstein para relativizar la necesidad de ir a la escuela. Luz de alerta, en una señal educativa, un dibujo animado que plantea que no es tan importante ir a la escuela. Mamadera. Otra cosa que descubrí recién, porque bueno, te debo decir que estos días estuve mirando a full todos los contenidos disponibles. Pobre. Hay un capítulo que simulan, o sea, que van a Atlántida, a la mitológica ciudad que se hundió. Sí. Y hacen un paralelismo con que se hunde porque hay un grupo que sería como el Estado que te cobra impuestos para ir con unos baldes Ay, y Dios. vaciar el agua. ¿En serio? Hablan en argentino. ¿Qué? Hablan en argentino. Sí, los habitantes de Atlántida. Me estás jodiendo. Negocios, justo como nosotros. Sí. ¿Brigada del Balde de Atlántida? Ahora, Mira, ahí hay otro. Si el agua viene, este equipo conviene. lo que es interesante es que en el original que son canadienses. O sea, estados que para la ultraderecha estadounidense tienen demasiada presencia estatal. Ahí están hablando en argentino, mirá. ¡Allá viene! O sea, acaban de importar un dibujito que se burla de nosotros Se para burla de poner nosotros. en el canal infantil del Estado. Exactamente. Se burla de nosotros, o sea, ellos claramente se inspiraron en Samba porque tienen muchas cosas parecidas. Vieron Samba y dijeron vamos a hacer lo mismo pero al revés. Esto es posterior a Esto es Samba. posterior. Es sí. reciente entonces. Sí, y déjame decirte esto porque es muy interesante, porque también tiene una vibra, caso Libra, porque está Twitter metido por medio. Resulta que yo te hablé de Conor Boyack, el creador de este estudio, Angel Studio, que hace Tuttle Twins. Sí. Angel Studio y Tuttle Twins, quédate con estos dos nombres. Este Conor Boyack también hace libros. Ahí está retuiteado por Milei. Exactamente. Hizo un libro en el cual se llama Los mellizos Tuttle y la medalla del mérito. Ahí está la en la portada. cual, exactamente, el del medio es Milei, adolescente. Y bueno, parece que la competencia... No, para, ¿es Milei? ¿Figura como Javier Milei? Tira la medalla al piso y dice afuera, porque le quieren dar medallas a todos, porque el entrenador comunista quiere meter ideología marxista. No te puedo creer. Y entonces, bueno... Ah, nos están estafando en nuestra cara. O sea, le están comprando a un chabón que le chupa las medias a Milei. Esto no se sabía. No se sabía. Esto no se sabía. Conor Boyack, en noviembre del 2024,
tuitea, Milei retuitea, él dice vive la libertad carajo. No puede ser legal esto. Un par de meses después, estamos con estos dibujos animados anunciados en la señal infantil, educativa. ¡Qué Paca tremendo, Paca. loco! ¡Qué tremendo! Sí. O sea, Utah, un estado mormón, con un abogado que... Un abogado que básicamente se dedica a hablar en contra del socialismo, del comunismo, en contra de los impuestos, a cuestionar la escuela, a promover las bitcoins. Y a burlarse de la Argentina. Y a burlarse de la Argentina. Que se hunde. Bueno, todo con la nuestra. ¿Qué más hay en la nueva programación de Paca Bueno, en la nueva programación también utilizan, y esto me parece muy importante, porque promocionan que van a pasar Dragon Ball. Ajá. A mí me encanta el anime. Sí, obvio, yo me hablaste 1000 veces de Dragon Ball. Muchísimo. Y creo que hay una operativa similar a la que hicieron con el término libertario. Los mileístas se quieren apropiar de la cultura otaku, del anime, del manga, de las fantásticas creaciones que vienen de Japón. Y concretamente se agarraron mucho de la identidad de Dragon Ball a partir de un equívoco, que fue una noticia falsa que circuló hace unos años, de que el gobierno bonaerense supuestamente había censurado Dragon Ball. En un episodio que lo hemos comentado en la radio. Que sí, pero recordalo porque... En realidad lo que sucedió fue que pasaron un capítulo en horario de protección al menor en el cual el maestro Rochi abusaba de uno de los personajes. Esto fue cuestionado por algunos padres que estaban viéndolo junto a sus hijos. La Defensoría del Público de la provincia actuó, le envió un mail a Cartoon Network, que decidió por su cuenta suspender la programación de este contenido porque se dieron cuenta que no daba pasarlo en cualquier horario. En función de eso se armó un titular de que el gobierno de Kicillof había censurado Dragon Ball. Mentira. Después, otra cosa que han hecho recientemente es querer transformar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como el día de Dragon Ball, porque supuestamente es el día de la muerte de Toriyama. Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, un gran mangaka que en realidad falleció un 1 de marzo. Otro equívoco. Y aparte de esto es fundamental, porque el villano Freezer, el villano megavillano, genocida de los Saiyajin, conquistador de planetas, los destruye, los conquista y los vende, está basado en los especuladores inmobiliarios de fines de los 80 y principios de los 90, cuando estalló la burbuja financiera en el Japón. Mirá. Y esto dicho por Akira Toriyama, o sea que si algún sesgo ideológico tiene, es cuestionando a estos grandes tiburones inmobiliarios, a estos grandes capitalistas. Así que han hecho una lectura equivocada hasta en las fechas. Sí, hasta en las fechas. Y fíjate, otro tema, este dibujo animado de Turtle Twins también habla en contra de China. Son Goku, el protagonista de Dragon Ball, no es otro que el rey mono, Sun Wukong, de la mitología china, que ha sido utilizado en China como también una simbología de la resistencia contra el imperialismo, de la rebelión contra los poderes establecidos. O sea, fíjate qué fuera de perspectiva que están al utilizar Dragon Ball para chicanear, ¿no? O sea, se dan cuenta que estos dos anuncios son para provocar la discusión. En el caso de Dragon Ball gastaron, y esto me lo contaron los trabajadores de Paca Paca, $169.000, en un contexto en donde no está habiendo producciones locales, donde ese mismo dinero se podría destinar para, bueno, hemos hablado innumerable cantidad de veces de los enormes talentos que hay en la Argentina, de la gran calidad de la animación argentina. ¿Con esa guita se puede hacer algo? Por supuesto, se podrían hacer producciones, se podrían fomentar cosas que se están haciendo y sobre todo se podrían descongelar los salarios que están congelados desde el año pasado y están ahí los trabajadores de Paca Paca resistiendo y encima viendo cómo la señal que tantos premios ganó, que tanto prestigio tiene, que generó personajes que van mucho más allá de la asombrosa excursión de Samba y Nina, como Minimalitos, Petit, la Princesa Medialuna, Puerto Papel. Claro, una maravilla. Una cantidad de producciones, coproducciones también a nivel regional, con Colombia, con Chile. Bueno, ahí está el nuevo Samba. El nuevo Samba, esto es algo que no se sabe quién lo hizo. Aparentemente está hecho con inteligencia artificial, es una aparente prueba. Claramente vemos que está desmejorado, que aparece un perro en un estilo Hanna-Barbera que no tiene mucho que ver. Medio Scooby-Doo, sí. Medio, sí, un Scooby-Doo medio trucho, digamos. Sí. Y un Samba que, bueno, yo tengo información de que están intentando cambiar el estilo de animación
claramente por acá no va. Lo otro que hubo también de Zamba como anuncio y también como provocación es mostrar una imagen de... ¿Ese quién es, Alberdi? O sea, que Belgrano, San Martín y Alberdi, sí. Claro, creo que sí. Y después lo que mostraron es una imagen de Julio Argentino Roca. Ajá. Y vi varios funcionarios poniendo lágrimas, lloralo y ese tipo de cosas. En realidad la información que hay es que va a haber un capítulo donde Zamba juega al ajedrez con Roca. Roca era un gran jugador de ajedrez. Es cierto que no apareció Roca en la asombrosa excursión de Zamba hasta el momento, así como tampoco apareció Juan Domingo Perón, por decir otro expresidente importante. Claro. Sí aparecieron otros personajes como Sarmiento, Rosas, Alberdi, Rivadavia, o sea, personajes donde se plantea la complejidad, no es una cuestión de buenos y malos, ¿no? Ya en la campaña electoral el fallido candidato a legislador Ramiro Marra había hecho un eje alrededor del capitán realista, planteando que no quería que los pongan como malos a los españoles porque él era descendiente de españoles. Descendiente de españoles, o sea, una falta de comprensión. Donde por supuesto que cualquier recorte histórico va a haber una toma de posición y no se va a dar toda la información, pero claramente en Zamba se presentaban los elementos para, en todo caso, que cada persona tenga su propio juicio, se presentaban las complejidades de los personajes históricos y sobre todo había belleza en el relato, había una historia, había una preocupación estética. Esto, por lo que lo quieren reemplazar, estos bellizos Tatl, es realmente una catarata de propaganda, de adoctrinamiento, que la verdad que nunca había visto en todos los dibujos animados que he visto en la historia. O sea, me tengo que remontar a los dibujos animados de la Segunda Guerra Mundial para ver un nivel de propaganda y utilización de la animación para una batalla ideológica sin ninguna preocupación estética, artística, por el relato, por la calidad de la animación, sino pura y dura bajada de línea. O sea, exactamente lo contrario a lo que declaman, ¿no? Porque eso te iba a decir, esto se anunció con toda la pompa diciendo se viene un paca desideologizado, sin la bajada de línea. Más ideologizado que nunca. O sea, ultra ideologizado, partidario diría, porque ni siquiera es que abre hacia el liberalismo como una de las grandes filosofías, sino que va a una escuela particular. A un chupamedia de Milei. Lo que acabas de mostrar sí, es hay varios retweets también que le hizo a Milei. También en su momento el presidente estadounidense Donald Trump elogió las publicaciones, los libros de este Conor Boyack. Y déjame decirte algo más polémico. O sea, Conor Boyack tiene una productora, te decía, Angel Studios, que produjo una película que se llama El sonido de la libertad, Sounds of Freedom. Es una película con actores. Está basada en la vida de un ex agente de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, Tim Ballard. Tim Ballard. El que le sopló a Canosa Tim Ballard, los nombres de la gente a la que acusó sin fundamento. Tim Ballard tiene 23 acusaciones en su contra por acoso sexual. Esto no lo digo yo, lo dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al alertarle al presidente que se había sacado una foto con Ballard. Bueno, esa es la realidad de la película que hizo el mismo estudio de Tuttle Twins, idolatrando a Tim Ballard, y después de las denuncias siguen con la promoción de esta película y en las plataformas de Angel Studios de Conor Boyack siguen difundiendo El sonido de la libertad, la película sobre un supuesto agente que en realidad terminó siendo un abusador más. Impresionante. ¿Sabes qué, Tom? A veces uno duda si darle prensa o no, si difundirlo. Lo que pasa es que, claro, es el Estado el que está comprando esto, como decías, con la nuestra y además anunciándolo a los cuatro vientos, ¿no? Yo creo que el capítulo de los bitcoins es directamente ilegal porque es propaganda, una señal infantil, me parece muy irregular. Y lo otro me parece que va a caer de Maduro, que es un nivel de bajada de línea que yo no creo que ningún chico se enganche. Claro. Tal vez los mismos militantes de su espacio político como un material de formación militante, digamos, pero claro, no me lo imagino como una herramienta de entretenimiento. A su nivel sería a nivel de muchos de los militantes. Exactamente. Gracias, Tomás, por venir y por todo esto. No, muchas gracias a vos. Gracias a ustedes por quedarse hasta acá. Las espero a partir de las 23 el próximo lunes, como todos los lunes acá, en La Ley de la Selva.